Buenas tardes, Pedro. Bueno, pues es un placer contar con tu presencia aquí ante las cámaras de Mistérica Secreta para hablarnos de tu libro Arqueología Imposible. Bueno, en primer lugar, quería hacer una pregunta un poco de contexto sobre cómo se configura la historiografía antigua en el siglo XIX y el siglo XX. Ahí tenemos grandes descubrimientos como Troya por parte de Schliemann, o el hallazgo de Tutankamón, o la cueva de Altamira por Sautwola. Estos hallazgos tardaron mucho tiempo en consolidarse y en generar lo que es la historia de la antigüedad, tal y como la reconoce hoy la historiografía. ¿Tú crees que algunos hallazgos actuales arqueológicos pueden tardar también un tiempo en ser asimilados por la historiografía tal y como la conocemos? Sí, vamos, no me cabe duda, ¿no? De hecho, has mencionado ejemplos que en su época, en el tiempo en que se descubrieron, le costaron más de un disgusto, ¿no? a sus descubridores, ¿no? Ocurre con la arqueología, que es el asunto del que trato en el libro, particularmente la historia, la historiografía, la arqueología. En general, los ámbitos de la ciencia, una vez que tienen su corpus, de sus dogmas, digamos, establecidos, es difícil que acepten nuevos hallazgos, nuevas teorías, ¿no? Si no vienen precedidos de una serie de pruebas, de evidencias. En esos casos, por ejemplo, de Altamira o el caso de Schliemann, ¿no? Particularmente, fueron muy polémicos en su día, ¿no? Hoy nos parece ridículo, ¿no? Pero en su tiempo realmente fueron dos asuntos un poco escandalosos, ¿no? O precedidos de cierto escándalo, ¿no? En el caso de Schliemann, del que hablo en mi libro, ciertamente, bueno, él no era arqueólogo, él era un hombre con dinero, muy aficionado a la arqueología, y se apoyó en ciertos hallazgos o ciertas hipótesis arqueológicas, científicas, sobre dónde podía estar Troya, ¿no? Antes que eso, digamos que el 90%, 95%, quizás el 99% de los arqueólogos, las referencias que tenían sobre Troya eran legendarias, ¿no? Troya era un mito, eso se nos escapa hoy, parece, en fin, bueno, o convivimos con ello con cierta naturalidad. De hecho, yo creo que en el caso de Troya parece que estuviese en una especie de limbo, ¿no? entre la leyenda y la realidad, ¿no? La realidad arqueológica en este caso, ¿no? Le ocurrió algo parecido a Sautwola, ¿no? Que sus hipótesis al respecto de Altamira fueron también muy contestadas, ¿no? por la ciencia, por la arqueología de su época. No ha cambiado tanto la arqueología, ni creo que lo haga, ¿no? Siempre tenemos una visión muy inmediata y bastante prepotente sobre nuestro pasado, ¿no? Creemos que en el futuro no se van a conseguir logros, hallazgos tan importantes como lo que se consiguieron a finales del siglo XIX o a comienzos del siglo XX, pero sin duda van a ocurrir y sin duda van a cambiar la historia, ¿no? Los conceptos de la historia o los dogmas de la historia. La arqueología y la historia creo que son ciencias vivas, ¿no? Por mucho que se empeñen algunos, ¿no? en meterlas en una especie de armario, una especie de baúl, ¿no? Pero están sometidas a constante cambio. La cuestión es que esos cambios pues tardan mucho tiempo en adoptarse, ¿no? En aceptarse por las personas que dirigen estos ámbitos científicos. Si atendemos a los hallazgos arqueológicos actuales, ¿hasta dónde tendríamos que retrasar la datación de la primera civilización humana? Bueno, partimos de un problema grande, que es el tema de la datación, ¿no? Generalmente se acepta la datación por radiocarbono como, digamos, un punto de partida, ¿no? Para fechar tal o cual monumento, ¿no? Pero los científicos, y eso lo reconocen ellos, se encuentran pues en un tanto por ciento muy elevado con contaminaciones en los sitios. Ya no solo hay fallos en el proceso, en contaminar las muestras, sino que esos mismos sitios y yacimientos que se están analizando, estudiando, se han contaminado. De manera que las dataciones no sirven. De hecho, hay dataciones famosas, por ejemplo, en Giza, ¿no? Que hay variaciones de bastantes siglos entre
entre objetos que están muy próximos y que deberían pertenecer a la misma época, ¿no? Estamos hablando de la Cuarta Dinastía. Y sin embargo, por ejemplo, si solo atendemos a la datación por radiocarbono, digamos que la aceptada por la arqueología, bien, más o menos concuerda, insisto, con alguna variación de siglos, que bueno, siglos son siglos, al menos en lo que nos respecta a nosotros, que nos va la vida en ello, ¿no? Claro que sí. Digamos que intentamos fechar este caso concreto de la Explanada de Giza en relación no con la arqueología, sino con la astronomía, la cosa cambia. Ya no es... el método ya se escapa a la arqueología, ya va hacia otra rama de la ciencia. Y, por ejemplo, la astronomía ya no son 2.500 años antes de Cristo, sino que nos vamos a 10.500 años, que es conforme la constelación de Orión se proyecta sobre la Explanada de Giza, ¿no? Es decir, hay mucha polémica en torno a eso. De momento la arqueología no acepta que estos monumentos sean tan antiguos. Hay casos concretos de monumentos que que la ciencia tardó mucho tiempo en aceptar que tuviesen esa antigüedad. Hay casos como el de Göbekli Tepe, por ejemplo, que ya nos vamos a rangos absolutamente desconcertantes, ¿no? O inquietantes, como son 12.000 años de antigüedad, 11.500 años de antigüedad. Çatalhöyük, que tiene 8.000 años de antigüedad. El problema de las dataciones son las propias dataciones. La arqueología ortodoxa, digamos que solo acepta la datación por radiocarbono. Hay otros métodos, pero digamos que en los libros de historia, los libros que leemos sobre arqueología, solo sirve eso. Y las teorías, digamos, un poco más modernas, entre comillas, o más alternativas, entre comillas, porque llevan décadas insistiendo en que se acepten también, insisto que proponen que otras ramas de las ciencias, como puede ser por ejemplo la astronomía, también digan algo al respecto. Y ahí falla mucho, porque ya no son unas diferencias de siglos, sino que son diferencias de muchos miles de años. Eso cambia completamente lo que sabemos de la historia. Mencionabas la meseta de Giza, y ahí me viene a la mente otra cuestión que te quería comentar. Y es respecto al tema del diluvio universal, que como conocemos el relato bíblico, por lo que sabemos arqueológicamente, debió suceder y porque se han encontrado restos en distintos lugares. Y uno de los que tú mencionas en el libro es precisamente la Esfinge de Giza, que parece que tiene una erosión hasta ciertos niveles que podría haber sido causada por ese diluvio. Cuéntanos un poco esta cuestión. Sí, volvemos al asunto de las leyendas, ¿no? De los mitos. El diluvio no solo lo menciona la Biblia, no solo el Génesis habla de un diluvio universal. El diluvio es un mito entre comillas muy extendido y que han difundido culturas a lo largo y ancho del mundo. La ciencia no acepta el diluvio ni acepta el diluvio universal, ¿no? Porque no hay evidencias, o porque yo creo que no hay más que no haber evidencias, no se han estudiado, ¿no? Hay, por ejemplo, hay geólogos que han estudiado, por ejemplo, determinadas zonas de Mesopotamia y han llegado al acuerdo de que efectivamente hubo inundaciones masivas alrededor del año de hace 8.000 años aproximadamente, ¿no? Que ellos no dicen que se pudieran considerar como un diluvio, ¿no? Pero insisto, eso según estos mitos, estas leyendas, que si bien en algún caso, en algunos puntos pueden resultar excesivamente imaginativas, en otros, aunque solo sea por el mero hecho de que coincidan tantos relatos separados geográficamente de tantas culturas que no tienen nada que ver unas de las otras, esto debería ser tenido en cuenta, ¿no? Hay historiadores y científicos que dicen, bueno, algo tienen que tener de verdad. Creo que las leyendas siempre tienen un pozo de realidad, ¿no? Y efectivamente, en relación con la Esfinge, con este monumento tan extraño, que al igual que las pirámides de la meseta de Giza, es probable que sea mucho más antiguo, incluso más antiguo que los 10.500 años que algunos astrónomos proponen para las pirámides de Giza. La Esfinge, efectivamente, digamos el foso donde se colocó, se cimentó el monumento, tiene signos de erosión por agua masiva. Incluso algunos geólogos han encontrado
sedimentos de orden marino, ¿no? O excesiva sal, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que es probable que en una época determinada, pero desde luego en tiempos muy antiguos, esta parte del Nilo estuviese absolutamente desbordada y que incluso hubiese entrado el mar, ¿no? En gran medida hacia Giza, ¿no? Y eso supone aceptar que efectivamente que hubo un colapso en el Mediterráneo que probablemente empujó ese agua hacia el interior de Egipto y hacia otros sitios. De hecho, es llamativo a propósito de Egipto el descubrimiento de ciudades también supuestamente legendarias que sin embargo existen. Se encontraron, por ejemplo, un poquito más allá de Alejandría. Estaban ahí, es un descubrimiento muy reciente, ¿no? Insisto que se pensaba que eran ciudades míticas, legendarias, que no existían, que solo existían en la imaginación de algunos autores, ¿no? Pero sin embargo han aparecido, ¿no? Como en el caso de Tonis Herakleion, que es la ciudad a la que me refiero. También ha habido hallazgos en India, ¿no? Hallazgos en otras partes del mundo. Eso sugiere, indica que buena parte del litoral quedó sumergido. Y eso indica una subida de las aguas que pudo ser a causa de ese diluvio universal que se menciona en la Biblia, o por algún otro tipo de evento geológico que la ciencia sigue sin aceptar. Las pirámides aparecen en toda la geografía mundial, todas aparentemente con una misma forma y, bueno, las dataciones pues eso, nos hablan de que podrían estar próximas en el tiempo. ¿Qué significan, a tu juicio, este tipo de construcciones y cuáles podrían ser las más antiguas y qué podrían significar? Bueno, el tema de las pirámides concretas es un tema peliagudo, ¿no? Yo soy de los que piensan que en Egipto nació una especie de filosofía hermética. Digamos que de Egipto se exportó al resto de la tierra, de algún modo. Y no me refiero a la filosofía hermética que nació en Alejandría, pues en el siglo I, sino algo muy anterior, ¿no? Muy anterior. De hecho, anterior a la primera dinastía aceptada por la ciencia, ¿no? Y digamos que a partir de Egipto, del Antiguo Egipto, pero no el Antiguo Egipto, sino un Egipto más primitivo, que fue de donde el Antiguo Egipto bebió esas fuentes, se dispuso ese diseño de la pirámide. No creo que sea casual. Y ese diseño de la pirámide, como otros diseños que vienen a partir de esta filosofía hermética, se expandieron por todo el mundo, bien por contacto directo o bien porque hubo una especie de logia de personas, de constructores, de arquitectos, de maestros constructores que contactaron los unos con los otros en tiempos muy remotos. Y tenemos pruebas de que eso funcionó así en muchas partes del mundo, ¿no? Hay pirámides muy similares a las egipcias, las tenemos en Mesoamérica, pero también las tenemos en China, las tenemos en Indonesia. Y hay un modo constructivo similar que se ha prolongado muy en el tiempo, hasta tiempos muy recientes, que creo que sigue teniendo exponentes en la arquitectura europea, incluso actual. Que primero partió de esos maestros herméticos del Antiguo Egipto, y luego pasó, digamos, a los templarios y posteriormente probablemente a la masonería, que ha sido la última en impulsar ese modo constructivo. Creo que sigue haciéndolo, aunque no seamos tan capaces de reconocer esos monumentos. Sin embargo, no sé, podemos visitar, por ejemplo, París, o podemos visitar Roma. En el caso de París podemos ir a la Plaza de la Concordia, ¿no? Por ejemplo, y ver el obelisco. Sí. Me refiero a el hecho de que perdure en el tiempo esa idea egipcia, esa idea nacida en el Antiguo Egipto, estos monumentos, la pirámide, el obelisco, tiene todo el sentido del mundo si hay detrás esta filosofía hermética y esta logia de maestros constructores que han perdurado y seguirán perdurando. Creo que es la mejor explicación de por qué se repite este modo constructivo, en particular de las pirámides. Hay un problema en relación con esto,
y es debido a la antigüedad y debido a, digamos, a la imposibilidad supuesta de que estos antiguos maestros se desplazasen tantos miles de kilómetros cruzando océanos sin tener medio para hacerlo o sin que la ciencia acepte que lo hicieron, surge un problema, ¿no? de cómo lo lograron, ¿no? Cómo lograron transmitir esos conocimientos. Digamos, eso choca frontalmente con las ideas, por ejemplo, del poblamiento de América. Esto es importante. Yo creo que América siempre la hemos visto los europeos, ¿no? con esos ojos, ¿no? de europeos, coloniales, ¿no? De decir, antes que llegásemos los europeos y atravesásemos el paso por Beringia, América no tenía nada, no había nada, no hicieron nada, ¿no? Yo creo que en América ya hubo contactos con el resto del planeta, probablemente por vía fluvial, es lo más natural pensarlo, ¿no? No descarto que se usasen otros medios, pero los desconozco. De todos modos, creo que hay una especie de red, ¿no? de lo que se expandió, y creo que el centro, el eje de toda esa sabiduría fue el antiguo Egipto, todavía más antiguo que el antiguo Egipto, que la primera dinastía aceptada del antiguo Egipto. Otro de los temas tan interesantes que tratas en Arqueología Imposible es el de los geoglifos de Nazca. ¿Por qué el hombre trata de dibujar en la tierra unos esquemas, unos animales que solo se pueden ver desde el cielo? ¿Qué hay, en tu opinión, detrás de estas representaciones? Fíjate la cantidad de vueltas que le damos, ¿no? a este misterio, ¿no? La primera pregunta es de sentido común, la acabas de decir tú, y la respuesta también es de sentido común. Estos geoglifos se diseñaron para ser vistos desde el cielo. Quiero decir, tú llegas a Nazca, como llegas a otros sitios del planeta, porque hay geoglifos en Jordania, hay geoglifos en Kazajistán, hay geoglifos en el Reino Unido, ¿no? en Norteamérica también, ¿no? Efectivamente, a ras de suelo, quiero decir, estás a 100, 200, 500 metros y tú pues apenas distingues nada. No, se hicieron ex professo para que fuesen vistos desde el aire. Ese es el primer asunto sobre el que deberíamos pensar, pero que la respuesta está ahí. Si se hicieron para ser vistos desde el aire, evidentemente ese fue el propósito de sus autores, ¿no? Si no, los hubiesen puesto en una pared vertical, ¿no? Para que se hubiesen visto tranquilamente, ¿no? Por todo el mundo. Hubiese sido, se dice, no, bueno, hay un propósito ceremonial. Los peregrinos de Nazca, por ejemplo, tenían que seguir una ruta ceremonial y los geoglifos, les servían como orientación. Vamos a ver, aquí en nuestras carreteras las señales no están puestas tumbadas, ¿no? Para que las veamos desde el aire, ¿no? Cuando ya estemos encima de ellas, no, las ponen verticales. Hubiese tenido mucho más sentido haber dispuesto un camino, por ejemplo, de menires, de monolitos, ¿no? Como si fuesen señales. De hecho, los hay, los monolitos se llaman así. También piedra señal, ¿no? ¿Por qué? Para dirigir efectivamente a los peregrinos que van a alguna parte. En Nazca no. En Nazca y en otras partes no. Es para gente que lo está viendo desde el aire, desde el cielo. ¿Para quién? Pues obviamente la arqueología, la antropología piensa que los diseñaron para los dioses. Ahora ya ahí entramos en otro problema. Los dioses podían vernos, ¿no? Estaban en el cielo. Sin embargo, muchos mitos, muchas culturas antiguas, sobre todo en Mesoamérica, hablamos de Mesoamérica porque estamos hablando de Nazca, Suramérica, pero ellos le dan cierta entidad material a sus dioses, ¿no? Sus dioses van y vienen volando, ¿no? Como en Sumeria, ¿no? Y tienen la percepción, pueden ver. Entonces, por eso hacen esos geoglifos que además tienen un tamaño muy considerable, no son cosas pequeñitas que se ven desde 10 metros de altura, no. Para visitar Nazca, por ejemplo, para ver bien los geoglifos tenemos que subir en una avioneta. Es el único modo de verlos con claridad. Ese es el mayor enigma de Nazca, y la respuesta es obvia. La respuesta es que se hicieron a propósito para que lo viese alguien desde el cielo. Otra cuestión que planteas en tu libro y que me ha resultado tremendamente interesante es la cuestión de la vida en el interior de la Tierra.
¿Dónde y por qué pudo el hombre vivir bajo la superficie terrestre? Bueno, tenemos muchos ejemplos, ¿no? También a nivel planetario de culturas que excavaron galerías, habitaciones, incluso ciudades, ¿no? Como en el caso de Anatolia, ¿no? Bajo tierra, ciudades que pensamos en una región que pudo albergar en su época, y estamos hablando de, bueno, no sabemos exactamente cuántos milenios, pero bastantes, casi 1 millón de personas, ¿no? en Anatolia. Era una población desmesurada, ¿no? En función de la época. La pregunta es ¿por qué? Desde tiempos inmemoriales, pues el hombre ha practicado, digamos, cultos ectónicos, ¿no? Cultos a vírgenes, A ver, los de Willenor, por ejemplo, sí. Siempre la Virgen por razones evidentes relacionadas con el sexo femenino, ¿no? Imaginamos la caverna, ¿no? La oscuridad, la tierra, en fin. Pero eso es una cosa. Son pequeños templos de los que también tenemos ejemplos, por ejemplo, Half Sablieni, ¿no? en Malta, ¿no? Y están más o menos localizados, pero son pequeños templos. Pero estamos hablando de habitaciones de lugares donde vivir, además de lugares donde vivir muchísimo tiempo, porque en el caso, por ejemplo, de Anatolia, tenían todo, tenían cuadras, tenían cocinas, tenían incluso templos y pequeñas iglesias dentro de estas ciudades. No solo en Europa, también ocurre en América, ¿no? También la gente tendía a refugiarse bajo tierra. Y he utilizado bien la palabra refugiarse. Yo creo que era refugiarse de algo, porque tenían que escapar de algo o tenían miedo de algo, ¿no? Yo creo que entre hace 200.000 y 10, 12.000 años, un periodo en el que se prolonga la última edad de hielo, o bien por incidencias de esa edad de hielo, o bien por algún otro tipo de problema, algún suceso cósmico de algún tipo, los hombres y mujeres de nuestros antepasados remotos no tuvieron más remedio que pensar en que iban a estar mucho más a salvo debajo de la tierra. En el caso, por ejemplo, de Anatolia, que lo he estudiado bastante, he llegado a la conclusión, por ejemplo, que es fácil por otra parte. Suele decirse que esa ciudad la construyeron los hititas, ¿no? Y cualquiera que estudie a los hititas como a los egipcios, por ejemplo, que eran pueblos coetáneos y que mantuvieron guerras, pero también tratados comerciales, eran pueblos bastante orgullosos. Y en el caso de los hititas eran pueblos muy, muy belicosos, ¿no? Muy beligerantes, que además construyeron ciudades pues al modo sumerio, quiero decir, un modo bastante aparente, ¿no? Grandes columnas, unas puertas impresionantes de piedra, pero ni siquiera tenían templos de tierra excavados en el suelo. Quiero decir, en Hattusa, por ejemplo, no se han encontrado apenas una habitación pequeña, pero desde luego nunca una ciudad bajo tierra o galerías bajo tierra, nunca jamás, en el caso de los hititas, que son el pueblo que generalmente los arqueólogos culpan de haber construido estas ciudades, simplemente por la contaminación que hablaba yo antes, lo difícil que es datar un monumento por radiocarbono, el hecho de que alguien haya estado, de que tú y yo, por ejemplo, visitemos ahora mismo una cueva de Anatolia y dejemos una zapatilla, y que dentro de 1000 años encuentren nuestra zapatilla, van a decir, no, esto se construyó en el año 2016, no, simplemente por eso, no, es que esto ya estaba ahí. Claro, no hay modo de saberlo si no encuentran otra evidencia orgánica que poder datar, ¿no? Ocurre esto con el tema de las ciudades subterráneas de Anatolia, ¿no? Yo estoy convencido de que no fueron los hititas, fue un pueblo anterior y probablemente muy, muy anterior. Es uno de los grandes enigmas en relación con estas ciudades. El más importante, creo yo, es el hecho de que nuestros antepasados remotos decidieran esconderse. ¿Qué fue lo que había afuera, ¿no? Que les daba tanto pavor? Otra cuestión interesante es el tema de la astronomía. El hombre mira al cielo y observa cómo se mueven los astros. Te quería preguntar respecto sobre megalitos referidos a la medición del movimiento de esos astros. ¿Cuál es, a tu juicio, el monumento megalítico digamos, más preciso en cuanto a la medida de los astros en el cielo?
Bueno, no sé si más preciso, el más estudiado sin duda es la Explanada de Giza. Son muchos los científicos que coinciden en que efectivamente parece que es un espejo de la constelación de Orión en el cielo. Hay otros monumentos que se debate, todavía se sigue debatiendo, ¿no? Si solamente su propósito era señalar los solsticios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de muchos monumentos megalíticos británicos, que está también bastante aceptado y estudiado, o digamos hay otros monumentos, por ejemplo Karaunj en Armenia. Karaunj es muy llamativo porque primero porque lo estudiaron hace décadas y lo estudiaron astrónomos, lo estudiaron en primer lugar arqueólogos, pero como que se marcharon pronto, ¿no?, del sitio. Es un sitio difícil, peculiar, pero enseguida fue estudiado por astrónomos, además astrónomos con bastante renombre en Armenia y en Rusia. No olvidemos que Armenia hace décadas pertenecía, las décadas a las que me refiero, pertenecía a la Unión Soviética. Y hubo gente que lo estudió, efectivamente. El asunto, por ejemplo, de Karaunj en concreto, lo describo someramente, son unos menires con unos orificios practicados como si fueran mirillas, muy cerca del vértice superior de las piedras. Entonces tú cuando llegas al sitio, lo primero que haces, todo el mundo lo hace además, es acercarte y mirar a través de esa mirilla como si fuese un telescopio. No es un telescopio, son telescopios de piedra. Eso, claro, para un astrónomo acostumbrado a utilizar telescopios, claro, lo ve y dice, esto tiene que ser telescopios de piedra. Claro, luego están dispuestos de una manera sobre el terreno. Para un astrónomo también acostumbrado a hacer cartas celestes, pues es fácil. Dijeron, pues esto tiene que estar orientado a tal sitio, tal otro. Creo que Karaunj, según estos astrónomos, por lo menos es el observatorio prehistórico, probablemente el más antiguo. Estamos hablando que se construyó en función de esos eventos estelares celestes que estudiaron los astrónomos en el año 7500 antes de Cristo, creo recordar. Eso es muy antiguo. Supuestamente en esa época los humanos no tenían esos conocimientos astronómicos. Sin embargo, históricamente se acepta que los armenios eran unos excelentes navegantes terrestres, ¿no? Se guiaban a través de las estrellas. Del mismo modo que se acepta que en Armenia también, en esa parte del mundo, surgió la primera industria del metal. La industria del metal va unida a la civilización humana. Ya no solo porque lo diga la Biblia, ¿no? Y también, ¿por qué no? Que señala eventos de la historia, menos de la historia cristiana, fundamentales, como fue la arribada de Noé, ¿no?, al monte Ararat. El diluvio lo circunscribe en esa zona del mundo, ¿no? Muy cerca de allí, al otro lado del monte Ararat, ya en la parte turca, tenemos la ciudad de Urfa con Göbekli Tepe, ¿no? Sitios muy importantes y los más antiguos datados están en esa región del mundo. Y la Biblia también coincide en que probablemente el jardín del Edén estuvo en ese lugar del mundo. Yo, sin descartar que hubiesen más jardines del Edén en otras partes del planeta, porque también mitos, por ejemplo, de Indonesia se refieren a su jardín del Edén y estuvo ahí, solo que se lo tragó las aguas. También en Mesoamérica, en la América antigua, también señalan una especie de evento diluvial y también señalan una especie de jardín del Edén. Pero lo que nos toca más en nuestra región, digamos, nuestros vecinos y por nuestros puntos un poco de observación literaria, nuestros mitos occidentales de Oriente Próximo, bíblicos, digamos que esa zona de Armenia y cuando uno visita Karaunj, este sitio, le sobrecoge. Hay un punto importante que me gustaría llamar la atención. Cuando antes hablaba de la filosofía hermética, esta cuestión también influye mucho el punto de vista del observador, ¿no? Cuando tú visitas un lugar, sea Karaunj o sea una ciudad moderna como París, cuando antes hablaba del obelisco de la Plaza de la Concordia, cuando tú visitas un lugar moderno o antiguo, no importa, digamos que debe existir cierta predisposición del observador.
No a todo el mundo le llama la atención este tipo de monumentos, ni todo el mundo los descubre. Tú puedes pasar 1000 veces por un sitio y no verlo. Sin embargo, hay personas que pasan por un determinado sitio y enseguida vuelven la mirada, ¿no? En Caraún no hace falta tener demasiada predisposición para notar, para percibir que allí ocurrió algo muy importante, o que muy cerca de allí ocurrió algo muy importante, que pudo tener que ver muy bien con el origen de la civilización. A modo de conclusión, y después de la tarea que supone escribir un libro, que yo creo que es la mejor manera de aprender sobre un tema, ¿qué conclusión o conclusiones podrías sacar acerca de estos lugares que has estudiado y qué repercusión podrían tener para la historia de la humanidad? Yo la conclusión que saco primera es que harían falta varias vidas para saber un poco de todos estos sitios que menciono en el libro y todos los que he dejado de mencionar o de escribir sobre ellos, porque sería imposible. Creo que sabemos muy poco de nuestro pasado, de nuestros orígenes, ¿no? Y creo que de algún modo no hay mucho interés en aprender sobre ese pasado. Creo que a veces intentamos buscar nuestra causa, el origen de la humanidad, muy lejos de aquí, muy lejos de las estrellas, o sea, muy lejos de la Tierra, en las estrellas. Intentamos vincularlos con civilizaciones no terrestres, con extraterrestres directamente. Yo lo que he aprendido, lo que intuyo detrás de los hallazgos que he estudiado en el libro y sobre los que he escrito, es que creo que hay una humanidad perdida, hay una civilización perdida, y que todos esos mitos alrededor del planeta, alrededor del mundo, si coinciden, es por alguna razón. Y si coinciden en los mismos aspectos, creo que la ciencia tendría que hacerles un poquito más de caso, por muy fantásticas que suenen las historias que cuentan, que revelan algunos de estos mitos. Que por cierto, pues más de uno se ha mostrado fidedigno, al menos en relación con ciertos sucesos que luego se han demostrado verídicos, ¿no? Pero insisto, creo que hay una zona de nuestro pasado que permanece muy oscura, ¿no? Seguimos hablando en el siglo XXI de eslabones perdidos, ¿no? Hace no demasiado tiempo la ciencia insistía, digamos, en la preeminencia del Homo sapiens, ¿no?, sobre el resto de las especies homínidos, ¿no? Se rechazaba, por ejemplo, que Homo sapiens y Neandertal hubiesen cohabitado, hubiesen tenido relaciones sexuales, hubiesen hibridado, ¿no? Valga la palabra. Y sin embargo ahora ya no solo son los neandertales, ¿no?, los invitados a esa cena, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay otros homínidos en África, ¿no? El hombre de Naledi, ¿no? Está el hombre de Denisova, ¿no? La mujer de Denisova también, que se ha demostrado, la ciencia reconoce que hay trazas, genes del hombre de Denisova, incluso en Melanesia, ¿no? En un sitio miles de kilómetros alejado, además de China, que ya se sabía, ¿no? Digamos que cada vez el puzzle de la humanidad es más complejo. Hace falta medios, claro, para investigarlo, pero sobre todo hace falta mente abierta para investigar este misterio que somos los seres humanos. Pues Paco, muchísimas gracias por esta entrevista tan interesante y que hago seguro los lectores y visores de Mistérica Secreta van a disfrutar. Muchas gracias. Gracias a ti.